OdaPay Consultores TV presenta Trama Empresarial. ¿Cuánto afecta el paro de empleados de los puertos a las empresas de carga de Miami? Les voy a dar el ejemplo más vivo actualmente. Ahorita hay un paro, se está gestionando un paro para los empleados portuarios acá en los Estados Unidos. Creo que, si mal no recuerdo, inició hace 3 días y eso a nosotros nos afecta porque no vamos a poder despachar contenedores marítimos, o si los despachamos, no sabemos la frecuencia o los tiempos de entrega que vayamos a tener, porque, o sea, eso hasta ayer estuve viendo en las noticias. Los empleados portuarios están buscando mejores beneficios, están ellos en negociaciones y nosotros como exportadores estamos a la expectativa de lo que vaya a pasar. Entiendo que hay un problema de compromiso de entrega por tiempo que se deben cumplir. El tiempo es dinero. Si me tardo más, me aumentan los costos. Si el barco no llega o si el container no entra al barco. Estoy entendiendo que hay un factor tiempo. Ahora, ¿hasta dónde ustedes pueden cubrir ese riesgo de que se demore la operación por circunstancias ajenas a la empresa, que sean más bien circunstancias externas? En lo personal, yo trato de planificarme anualmente con lo que yo llamo mis costos fijos operativos. ¿Cuáles son mis costos fijos operativos? Almacén, nómina de los empleados, seguros de liability, seguro de los camiones de la empresa. Y bueno, tener, digamos, un gap donde tú dices, aquí tengo que empezar a tomar decisiones, acá no. Cuando estamos con el señor Álvaro Bastos, de la empresa Álvaro Bastos Petit LLC, aquí en la ciudad de Miami, una empresa logística de transporte de carga muy importante en la ciudad, que viene creciendo al mismo ritmo que vienen creciendo sus clientes para Latinoamérica. Álvaro, muchas gracias por atendernos aquí en tu oficina. Queremos comenzar preguntándote, ¿qué te motivó a esta empresa? Bueno, básicamente desde mis inicios a nivel laboral entré en la parte de logística, específicamente para el área de Venezuela, y con el transcurso de los años dije, wow, no solo tengo que depender de Venezuela, tengo que tratar de internacionalizarme lo más que pueda. Y bueno, básicamente ese fue uno de mis motivos principales a la hora de ir dando esos pasos uno a uno para poder llegar a donde he estado. Y en este momento, ¿cuál es tu mayor reto? ¿Cuál es tu mayor preocupación, desafío? ¿Ves alguna oportunidad en el mercado de Miami, hacia Latinoamérica, hacia el Caribe? ¿Qué te preocupa? ¿Qué te mueve el piso para mejorar tu empresa? ¿Qué has visto? Mira, los dos retos principales que los tengo día y noche en mi cabeza. Número uno es, como gerente, tratar de suplir todas las necesidades de mi empresa. Con el paso de los años he visto que la mayoría de las empresas se manejan con tres piernas angulares, lo que es la parte de mercadeo, parte de operaciones y la parte administrativa. Cada una de esas partes, especialmente acá en los Estados Unidos, es bastante importante porque si alguna de esas tres falla, la empresa tambalea. Tú sabes que aquí en este país cualquier error cuesta bastante caro. Los he vivido. Y bueno, y día y noche lo que me quita el sueño es tratar de mantener el balance en esa parte. La segunda parte bastante importante que trabajo constantemente. Todos sabemos que acá en el área de Miami los costos son relativamente altos, tanto para nosotros las personas que vivimos acá como para los empresarios a nivel de costos operativos, almacén, personal, seguros, liability. Un reto que tengo es
tratar de mantener un balance entre el crecimiento de la empresa atado a los costos de la empresa. ¿Qué te quiero decir yo con eso? Que muchas veces el negocio más grande no es el que más revenue te va a generar. A veces hay negocios grandes que tú hasta por tema de ego quisieras atacar, pero o no estás preparado o la inversión es muy grande a comparación del revenue o del ingreso que vayas a percibir. Entonces, en esa parte, día y noche trato de mantener un balance, de decir, wow, no me puedo equivocar acá, porque si me equivoco aquí, estoy retrocediendo 2 o 3 años de las cosas que he logrado pasito a pasito. Sí, estoy entendiendo que Álvaro está en un proceso como de identificar cuál es su capacidad máxima instalada y al mismo tiempo ver cuál es el potencial de la demanda que él tiene de su servicio y está buscando como un punto de equilibrio eh, Correcto. para poder dar una respuesta efectiva a sus clientes, pero al mismo tiempo rentable para él. Y bueno, me queda claro que en el transcurso del programa nosotros vamos a hacer algunas aproximaciones de solución a ese tipo de circunstancias. Alberto, estoy esperando tu opinión. No, me llama poderosamente la atención lo que Álvaro nos dice sobre en la medida que más crezco, puede ser que mi utilidad neta disminuya, ¿no? Correcto. Y eso es medio atípico, ¿no? Generalmente en el mundo empresarial, ¿no? Eso revela lo difícil que es entonces tener un éxito en este escenario como Miami, ¿no? Pero tú como experto en procesos, Alberto, ¿con cuál de los aspectos gerenciales identificarías tú más esta circunstancia de la empresa de Álvaro Bastos aquí en Miami? Bueno, tiene que ver con el tema financiero, ¿no? Es decir, yo satisfago una demanda, o tengo unas ventas, o presto un servicio, facturo por ello, entonces eso lo contrato con los costos operativos y globales que tengo y me da un beneficio que ese beneficio puede cubrir o no las expectativas del empresario, del inversionista. Pero en la medida que voy facturando, entonces parece que caemos y me llama mucho la atención en lo que los economistas hablan sobre la ley de los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? Correcto. Es decir, que una unidad de venta más me genera una ganancia menos. Y en la medida que más vendo, entonces gano menos. Entonces es interesante buscar el equilibrio y saber si eso no es una ley o si es una mala praxis, porque de pronto es una ley en este ambiente. Entonces buscar esa fórmula. ¿Con qué aspecto de la gerencia empresarial asocias tú lo que te está pasando? Mira, yo creo que es en la parte, haciendo seguimiento a Al lo que usted economista, dice, Alberto. en la parte administrativa, y a eso me gustaría agregarle un poquito más que específicamente acá en el área de Miami, en el rubro de la logística, nuestra especialidad es más hacia Latinoamérica. Todo lo que pasa en los países a nivel de Latinoamérica indirectamente nos afecta a nosotros. Ya viene hasta un tema político, hasta un tema situación de cada país en específico. Eso a nosotros como empresarios a nivel de logística acá en Miami, no les miento, nos genera cierto temor, digamos, a la hora de dar un paso a una inversión más grande, contando con un proyecto en X país en Latinoamérica y tenemos la incertidumbre de que se vaya a dar o no se vaya a dar. Y acá en Miami, una vez ya tú estés con los gastos fijos, por ponerle un ejemplo muy claro, bodega o a nivel de personal, tú tienes que cumplir. O sea, aquí no existe la manera de que no cumpla. Entonces, yo lo identifico más hacia la parte administrativa. Álvaro, tú estás en un mercado competido, Correcto. altamente competido. ¿Por qué los consumidores eligen tu empresa en lugar de otra? ¿Cuál es el valor agregado que tú le das a tus clientes Mira, potenciales? la especialidad de mi empresa es que yo entré en un niche market. Yo siempre doy el ejemplo
Cuando tú vas a un aeropuerto, que vas a agarrar un vuelo a X destino, tú pasas por el TCA donde te pasan los perros, te revisan aquí. Yo tengo unas licencias a nivel de carga, específicamente en carga aérea, que hago lo mismo que hacen contigo como pasajero, pero yo lo hago a nivel de carga. O sea, yo tengo una licencia acá especializada que tengo la autoridad de revisar cualquier carga que vaya a ser exportada desde este país. Entonces mi negocio se generó, o sea, se especializó en un niche market B2B, que es business to business. Yo manejo mis clientes son otras compañías de exportación, Ok. donde mi parte es corroborar que lo que se esté exportando esté en óptimas condiciones para que sea exportado. Todo esto viene desde el tema de las Torres Gemelas. Con las Torres Gemelas crearon acá un departamento que se llama TSA. Yo tengo una licencia TSA y adicional a la licencia TSA tengo una licencia que se llama Screening Facility. Bueno, la palabra te lo dice. O sea, yo soy un facility donde le hago screening a la carga que vaya a ser exportada. Somos pocos en el mercado que tenemos esa licencia y ese es como que mi valor agregado actualmente o el valor agregado de mi empresa y de todo mi equipo de trabajo. Soy bastante metódico en eso porque en mi caso en lo particular a mí nadie me llegó y me dijo, Álvaro, aquí tú tienes X cantidad de dinero, vamos a iniciar el proyecto. Todo lo que hasta el sol de hoy, gracias a Dios, he logrado ha sido con esfuerzo propio y a medida que he ido generando dinero me ha tocado ir invirtiendo en mi empresa. Con un control estadístico uno puede descubrir patrones de conducta de cosas que aparentemente uno no le ve lógica, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, saber los picos, qué mes son picos y qué mes hay bajones, para yo hacer el plan y la inversión en función de esos picos y bajones, en función del comportamiento, del patrón de conducta de los fenómenos, porque los fenómenos tienen un patrón de conducta, pero cuando no se miden, generalmente uno no los conoce. Correcto. Y piensa que son cosas demasiado aleatorias. Sí, y definitivamente otra cosa importante que ya está viendo con tus mismas palabras, para poder llevar ese control y tener unas estadísticas sólidas que me digan cuáles son esos patrones, cuáles son esas variables que me puedan estar afectando sin que yo pueda controlarlas. Te hago una pregunta, Álvaro. A nivel de software, Okay. para hacer seguimiento de tus operaciones y para crear indicadores que te den esa información, ¿has probado alguno? No tengo un software que me dé, digamos, un resumen, pero sí tengo software a nivel operativo, donde allí medianamente ya yo puedo ir observando los patrones mes a mes en los comportamientos de venta. A nivel administrativo también tengo un software donde lo veo, pero ya a nivel de números, de ventas. Y medianamente bajo esos tres sistemas yo busco hacer mis análisis mensuales, pues trato de hacer cortes mensuales de ver el comportamiento de la empresa, pues, hasta del mismo mercado. Los empresarios deben saber que estas huelgas representan circunstancias externas, fuera del control de ellos y de sus gerentes. Y también deben saber que existen metodologías para identificar y calificar ese tipo de amenazas. El FODA, por ejemplo, es una metodología que permite identificar y calificar la fortaleza, las oportunidades, las debilidades y las amenazas como esta, como la huelga. ¿Cuántas empresas registradas desde el 2010 han cerrado por no haber afrontado sus amenazas? Según datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos, en el 2010 se constituyeron 44.215 empresas en Florida, de las cuales 31.520 equivalentes al 71.5% cerraron antes del 2022 y se perdieron 68.830 empleos. Según el Project Management Institute, la mayoría de estos cierres se debe a fallas en el proceso de planificación, concretamente la falta de un plan estratégico para lograr los objetivos de la empresa. Estamos
estamos seguros que esto representa la peor amenaza no solo para las empresas de Miami, sino del mundo entero. Estos 31.520 casos no son la excepción. Ya para ir cerrando el programa de hoy, muy interesante además, muy denso, muy interesante, con mucho cuidado, este negocio de la logística, de la carga, aquí en Miami, por lo que ya hemos escuchado, hay una gran cantidad de pérdida económica de empresarios que apuestan a emprendimientos, como decía Álvaro, de montar una empresa y luego, lamentablemente, no pueden continuar. Son muy pocos los que llegan. Y muy pocos los que realmente tienen éxito. Apenas el 1%. O sea, un éxito consolidado. Al menos que recupere la inversión en menos de 10 años. Sí, no, pero estamos hablando de personas muy exitosas, el 1%, sí, apenas, ¿no? Entonces tú te imaginas toda la cantidad de gente que se va quedando en el camino perdiendo su dinero. Y yo te quiero aportar esto y también para los televidentes como conclusión. Todas las empresas, voy con el tema general. Aquí estamos hablando de un tema operacional, pero que tiene que ver con la oferta, la demanda, pero tiene que ver con los procesos, pero tiene que ver con los software. Ese es un problema que amerita una intervención con una visión holística de varios aspectos y no de uno solo. Definitivamente, y es mi primera conclusión. En segundo lugar, tengo que decir, a propósito del cierre del 75% de las empresas, que según el Instituto Project Management Institute de aquí de los Estados Unidos, que valida proyectos empresariales en todo el planeta, con más de 500,000 miembros, y que ha establecido 16 causales de fracaso en las empresas, vemos que la mayoría de esas causales de fracaso, donde está, por ejemplo, procrastinar, posponer decisiones, no definir bien los objetivos, cambiar los objetivos sin motivo aparente, sin argumento, diseñar estrategias y luego no ejecutarlas. Ahí está la mayor parte. Álvaro, cuando se diseñan estrategias, se toman decisiones y viene la ejecución de las actividades para desarrollar la estrategia. Quiero que sepas que la mayoría de los fracasos está en la ejecución de la estrategia. ¿Y por qué? Bueno, porque muchas veces esas decisiones son emocionales a veces, razonadas otras veces, pero en la mayoría no hay un seguimiento disciplinado de la respuesta de esa acción. No hay una medición de la respuesta. En consecuencia, haces todo el esfuerzo por diseñar las estrategias, haces todos los análisis, sabes lo que tienes que hacer, estás de acuerdo en hacerlo. Las finanzas dan para hacerlo, pero no tienes el elemento que te permita medir el impacto de tu decisión. Es decir, supervisar, evaluar y medir el impacto de tu decisión. ¿Qué pasa cuando eso sucede? Que ese trabajo se pierde, porque cualquier resultado que venga que no puedas medirlo en términos de estadística, ya después no sabes si falló una cosa o falló la otra. Y normalmente allí es donde ocurren los mayores fracasos. Entonces la conclusión no puede ser otra que, de mi parte, te doy después la palabra a Alberto, que esta y todas las empresas, para poder llevar un manejo de operaciones y financiero, de control de daños o pérdidas, tiene que tener el tablero de monitoreo completo. No puedo medir la parte administrativa y de pronto tengo un software para medir operaciones y manejo tiempo de entrega, por ejemplo. Si yo no tengo, si yo tengo una decisión que tomar y la aplico, no tengo un software, una herramienta que me permita ver el impacto de mi decisión en materia económica, claro, de proyección de mercado, de oferta-demanda, de satisfacción de clientes. Yo tengo que tener todas las variables. Y eso es lo que nosotros, Álvaro, te recomendamos, ¿no? Álvaro, como bien sabemos, es difícil controlar estas situaciones externas, estas amenazas,
pero sí podemos diseñar estrategias para mitigar los efectos, como por ejemplo la contratación de seguros para reponer la mercancía que se dañó en este proceso pues tan inesperado. Mi recomendación para aquellos empresarios que tienen este tipo de amenazas en el entorno es mantener actualizado un análisis FODA con las estrategias pertinentes a los efectos de enfrentar los efectos negativos de estas situaciones. Como comentaba Alberto, Álvaro, las empresas deben hacer sus escenarios de solución tanto a estas circunstancias externas como a las circunstancias internas que sí dependen del control de los gerentes. En el caso de las circunstancias externas como una huelga o un hecho imprevisto, sí es más importante construir escenarios de solución que se pueden prever con el tiempo. Ya lo decía Alberto, antes que poder contratar una póliza de seguro, buscar puertos alternos para tener una alternativa por donde recibir o enviar la mercancía, buscar medios de transporte alternos, en este caso aéreo o por tren o por carretera, pueden ser parte de las estrategias que la empresa debe tener en su maletín de escenarios de solución. Una de las recomendaciones, y con esto concluyo mi parte en el programa, que deben tomar en cuenta las empresas de carga como AJBP Logistics LLC de Miami, tu empresa, debe estar orientado a un análisis de las circunstancias internas y externas, mantener un monitoreo sobre esas circunstancias, las que dependen de ti como propietario y gerente, así como las que no dependen, que son circunstancias externas, pero que tú tienes la responsabilidad de viabilizar, de visualizar y viabilizar las soluciones. Y eso solamente se puede lograr, en mi experiencia de muchos años como consultor empresarial, es teniendo todos los tableros de control con los indicadores de todas las circunstancias que maneja la empresa y maneja el propietario. Circunstancias de mercado, circunstancias de recursos humanos, el personal adecuado, la atención a los clientes, tiempos de entrega, los aspectos de seguro, si tengo todas mis pólizas correctamente constituidas. Es decir, el gerente debe tener en el frente, arriba en la mesa, todos los tableros de control con los indicadores de todas las operaciones que está desarrollando. Y de esa manera va a poder anticipar cualquier amenaza, pero también va a poder aprovechar las fortalezas de su empresa. Va a poder detectar una debilidad para corregirla. O va a poder mirar con calma una oportunidad que se le presente en el horizonte para aprovecharla en función de mejorar los resultados de su empresa y ser exitoso. Con esto me despido en este programa interesantísimo con el señor Álvaro Bastos Petit, propietario y CEO de la empresa Álvaro José Bastos Petit Logistics LLC en la ciudad de Miami, que atiende todo lo que es la carga marítima y aérea de este puerto tan importante de los Estados Unidos. Buenas tardes.